Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estas palabras pertenecen al apóstol Pedro y las dio en una circunstancia bastante especial. Es su segundo discurso, luego del primer discurso que dio en la venida del Espíritu Santo, allí en el aposento alto, cuando él se paró frente a una multitud de 3.000 personas. Pues esto es parte de su segundo discurso y creo que contiene algo muy importante y muy especial que todos debemos de entender. Él aprovechó esta oportunidad para darle un mensaje a aquellas personas que habían hace pocos días atrás crucificado al Señor Jesucristo. La mayoría de esas personas seguro que estuvieron el día que lo enjuiciaron a Jesús y pidieron a Poncio Pilato: crucifícale, crucifícale. En esta oportunidad también vamos a encontrar un hecho que sucedió unos momentos atrás. Un hombre fue sanado cuando Pedro y Juan iban al templo, allí en la puerta llamada La Hermosa. Así que imagínense toda una multitud que se había juntado porque un milagro había sucedido, y ese fue el momento en que Pedro dio estas palabras. Y él prometió que iban a venir de Dios tiempos de refrigerio. Esta es una linda palabra. Refrigerio está relacionado a la palabra refrigeración. Quiere decir algo fresco, algo que mejora la calidad de vida para momentos difíciles, para momentos críticos, para momentos dificultosos. Dios promete darnos refrigerio. Es un tiempo de alivio, como todos hoy estamos necesitando un tiempo de alivio para nuestras vidas. A veces, usted sabe, las cargas son muy pesadas para poder llevar. Los problemas aparecen por todos lados sin que uno los llame y sin que uno los busque. Y sentimos muchas veces que nos hundimos en un océano de desesperación. Pero Pedro pone las condiciones. ¿Cómo tiene que manejarse la fe? ¿Qué tiene que haber en nuestra fe para que lleguen los tiempos de refrigerio? Bueno, él habla dos condiciones, le dio dos condiciones a aquellas personas, dos condiciones que todavía siguen siendo valederas para el siglo XXI, dos condiciones que las personas hoy tienen que entender y tienen que saber. Pedro habló en primer lugar del arrepentimiento. Gran palabra que aplica a la vida de los seres humanos. El arrepentimiento es el ABC de la salvación. No puede haber salvación si no hay arrepentimiento, juntamente con la fe. Así que no se sabe muy bien, desde la teología todavía está en discusión y creo que no se va a resolver nunca qué es lo que viene primero. ¿Viene la fe o viene el arrepentimiento? ¿Me arrepentí porque tuve fe o tuve fe porque me arrepentí? ¿Cuál de las dos se dará primero? Realmente no es importante en materia, al menos la materia que estamos tratando en este momento, saber cuál de las dos es primero. Lo importante es que tienen que estar las dos. Tiene que haber fe y tiene que haber arrepentimiento. El arrepentimiento es un dolor verdadero en el alma humana por el pecado, por haberle fallado a Dios, y que va a ir siempre acompañado de un esfuerzo por dejarlo. El verdadero arrepentimiento no es solo una expresión de dolor, sino que también es un esfuerzo personal para no volver a cometer el error que nos ponía en la vereda de enfrente a la vereda en que está Dios. Ahora, hay tres elementos donde actúa el arrepentimiento y que nosotros lo tenemos que saber. Primero, en el intelectual. Es nuestro cerebro. Allí se da este primer proceso dentro del arrepentimiento, donde el pecador se da cuenta de su pecado. Obviamente que está la tarea del Espíritu Santo, que hace sentir al pecador pecador. Si no, no habría por qué arrepentirse,
¿Por qué alguien tiene que arrepentirse de algo que no siente culpa? Entonces viene el Espíritu a redarguir el alma humana y a hacer sentir que es pecador, pero todo empieza en un proceso intelectual. Necesitamos entender que somos pecadores, para luego dar el próximo paso, que es el paso emocional, donde comenzamos a sentirnos mal por nuestro pecado, saber que estamos separados de Dios, que lo hemos ofendido, que aún Dios nos está esperando con sus brazos abiertos, pero que mientras nosotros no demos ese paso, la relación todavía va a permanecer rota. Y luego viene el tercer paso en el arrepentimiento, que es el práctico, donde la persona no solo pide perdón a Dios, sino que abandona una vida de pecado. Se da un giro de 180 grados. En vez de ir en una dirección, ahora va hacia la otra dirección, o sea, en un sentido opuesto. Y ahí es donde comienza la vida espiritual. Todo se inicia en el arrepentimiento y en la fe. Por eso decíamos que este es el ABC de la salvación. Ahora uno se pregunta, si ya soy creyente, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Yo ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios. No nos olvidemos de algo muy importante, que todos necesitamos ir arrepintiéndonos porque continuamente vamos cometiendo errores. Tal vez los errores cada vez son menos graves. Los pecados son menos ofensivos, digamos, ante los ojos humanos. Ya no son violaciones tan flagrantes, pero siguen siendo todavía pecados delante de Dios, y de los cuales tenemos que ir arrepintiéndonos. Por lo tanto, vale también esta reflexión para los cristianos. ¿Hay ejemplos en la Biblia de que los cristianos pecan? Sí. Lamentablemente, o tal vez por suerte, gracias a Dios hay ejemplos que nos muestran que un cristiano puede pecar y que puede cometer errores de los cuales tendrá que arrepentirse. Allí en Mateo 18 vamos a encontrar entre los discípulos una discusión. ¿Quién sería el mayor de ellos? Obviamente había una lucha de poderes entre cristianos, eran los apóstoles, no era cualquier persona. Entre ellos estaban discutiendo quién iba a ser el que iba a suceder a Jesús en aquel puesto, en aquel lugar de mando. Qué lucha tan humana, ¿no? A la cual muchas veces nos enfrentamos en la sociedad, cuando uno maneja, está esa lucha continuamente, al menos entre los argentinos, tal vez en otros países sea diferente, pero a ningún argentino le gusta que nadie se le meta adelante con su coche, porque sentimos que nos sacó el lugar, que nos robó el lugar que nosotros habíamos ganado o habíamos alcanzado. Es una lucha de poderes, es una lucha absolutamente humana, pero que puede convertirse también en un problema espiritual y en un pecado. Por eso Pablo en Efesios 4, 22 al 24, exhorta a los cristianos a dejar de pecar. ¿Quiere leerlo? Escúchelo o léalo junto a mí. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Le está hablando a cristianos, no le está hablando a personas que no son cristianas. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que hacer caso a las enseñanzas de la Biblia y mantenernos en una actitud de arrepentimiento. No es esto vivir una vida de negación, como algunos dicen, no, de ninguna manera. Es simplemente tener esa sensibilidad para saber que cuando uno falló en algún principio o en algo que Dios pide, inmediatamente uno tiene que pedir perdón y arrepentirse si es que queremos entrar en los tiempos de refrigerio. Pero Pedro dice algo más. Habla también de la conversión. Le exhorta a los hombres a que se conviertan. Cuando hablamos de conversión, siempre pensamos en un momento determinado. Y aquellos que ya hemos tenido o hemos pasado por esa primera experiencia, anotamos una fecha. Muchas veces la dejamos registrada en la primera
página de nuestra Biblia o tal vez en la última. Las fechas claves importantes: el día de nuestra conversión, el día que recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, el día que nos bautizamos en agua o el día que comenzamos a ser miembros de alguna congregación. Fechas que son realmente relevantes, importantes. Y de esta manera a veces entendemos que la conversión es un momento. Pero la Biblia nos va a mostrar que la conversión no es un momento, sino que es un proceso. Un proceso largo y complejo, que dura... ¿Cuánto piensa usted que puede durar este proceso? ¿Un año, 2 años, algunos meses, una década? En realidad dura toda la vida. Dura desde el momento que hemos entrado en una nueva relación con Dios hasta nuestro último día en esta tierra. Todo ese periodo, que pueden representar muchas décadas, van a ser un periodo que lo vamos a llamar el periodo de la conversión. Porque todos tenemos que ir convirtiéndonos. En primer lugar, entendamos, es cierto, la conversión empieza en un momento donde se aplica la justificación, la regeneración y luego la santificación. Pero es justamente en este último punto, en la santificación, donde tendremos que ir avanzando. Las 2 primeras les corresponden a Dios. Una vez que una persona pidió perdón y se arrepintió, Dios justamente lo justificó y lo regeneró. Pero ahora viene el momento también de la santificación. Dios nos santifica en esa santificación instantánea, pero luego ahora nos toca santificar nuestra alma, en la cual están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras voluntades. Y todo eso tiene que ser santificado, nuestra manera de pensar. Ahí está nuestra historia, que también hay que santificarla, porque la vida nos ha enseñado muchas veces a hacer cosas malas, a vivir de ciertas maneras que contradicen la forma que enseña la palabra de Dios. Así que esto lo vamos a llamar una santificación progresiva y les aseguro que dura toda la vida. Por lo tanto, podría decirse, en un sentido amplio, que ninguno está totalmente convertido. Estaremos totalmente convertidos el último día de nuestra vida, en el último instante, hasta donde Dios diga, a partir de allí se cerró el proceso de la conversión. Así que sepa que usted, si está vivo, me está escuchando y ya tiene a Cristo en su corazón, usted está en un proceso de conversión que tiene que ver con su santificación. Recuérdese que estamos en un año de perfeccionamiento y tiene que ver con esto, con la santificación en nuestra vida. Así que primero empieza con nuestra mente, donde adquirimos el conocimiento que va a cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros somos lo que pensamos. Tal cual como usted piensa, así usted es. Así que tenemos que comenzar a cambiar, a transformar nuestro pensamiento, para luego pasar a nuestras emociones, donde se van a establecer nuevos valores que luego nos van a conducir a lo largo de esta vida, modificarán nuestra conducta. Cuando alguien adquiere nuevos valores y nuevos principios, esos principios aplicados a la vida se transforman en conductas aprobadas por Dios. Pero entendamos bien que no hacemos buenas obras o no tenemos buenas conductas para ganarnos la salvación. Ahora la Biblia nos muestra que las buenas conductas son parte de la persona que ha sido ya salvada por medio de la fe y del arrepentimiento. Por eso la palabra nos exhorta a la conversión en las distintas áreas que correspondan aplicar esta palabra, conversión. Recordemos una historia que la hemos tal vez conmemorado hace pocos días atrás. Jesús en una cruz, crucificado. Recuérdese, hay un ladrón a la derecha, un ladrón a la izquierda, que estaban ellos sí pagando por sus delitos, pero el ladrón estaba crucificado, sin embargo todavía no estaba muerto. Aquí la cuestión, y cuando hablamos de conversión estamos hablando de morir a nosotros mismos. Lo que quiere decir que a veces uno puede estar crucificado, pero puede todavía no estar muerto. La carne todavía sigue viva.
Tal vez, si usted hace poco que está en la fe cristiana, tal vez no termine de comprender a qué me refiero cuando hablamos de carne. No estamos hablando de una carnicería ni de cortes de carne. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de carnalidad. Estamos hablando de la concupiscencia humana, aquello que nos induce y nos lleva a cometer los distintos tipos de pecados a lo largo de nuestra vida. Pablo le dijo a los corintios, les dio una reprensión muy fuerte, que yo se las quiero leer a ustedes, que tal vez aplique en alguno de los que están oyendo este mensaje. 1 Corintios 3, versículo 1 al 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Fíjense, los corintios ya eran cristianos, sin embargo Pablo les dice, todavía les falta un largo camino para sacarse esta carnalidad de encima, que ellos la manifestaban con celos, contiendas y disensiones. ¿Qué cosas tan comunes en la vida humana? Celos, hay contiendas. Él me dijo, yo le dije, vos me dijiste, yo te dije. Contiendas, peleas, continuas enfrentamientos que hablan de niñez espiritual, que hablan de incapacidad todavía de superar estos escaloncitos mínimos y básicos que tenemos que superarlos rápida y ampliamente en esta vida. Sigue siendo válido el consejo que Josué le dio al pueblo de Israel en un antiguo libro, el libro que lleva el nombre del autor, Josué, capítulo 3, versículo 5, es claro el mensaje que nos da también en este día a nosotros. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Fíjese entonces que la conversión tiene que ver con la santificación. Es el proceso que a nosotros en última instancia nos corresponde. Usted tiene que procurar su santificación. Claro, Dios ya lo hizo santo espiritualmente, pero ahora santifique su mente. Y a través de santificar su mente, santifica su alma y santifica su cuerpo. Santifica su conducta, santifica su manera de hablar, su manera de hacer las cosas, su manera de trabajar, cómo usted se conduce en su trabajo. ¿Es honesto o es deshonesto usted en su trabajo? ¿Hace las facturas que tiene que hacer cuando cobra un dinero o no hace las facturas? ¿Pide el ticket cuando va a comprar? Todos estos detalles que parecerían insignificantes tienen mucho que ver con la comprensión de lo que es la santidad en nuestra vida. Tal vez todavía no llegó el tiempo de refrigerio a tu vida. ¿Por qué? Porque necesitas ajustar todavía alguna de estas cosas. Si no te arrepentiste, pues hoy es el día para hacerlo. Y si todavía no te convertiste, pues por cierto, hoy es el día para hacerlo. Si necesitas santificarte, hoy toma la decisión de comenzar a santificar tu vida. Santificarse no es lo mismo que santiguarse. La santiguación es un rito religioso. La santificación tiene que ver con una comprensión cabal de quiénes somos y qué Dios nos demanda a nosotros. Ahí es donde vamos a entender realmente de qué se trata la conversión, que continúa en nuestras manos por medio de la santificación. Así que si usted anhela este tiempo de refrigerio, bueno, aplique estas condiciones a su fe y haga que su fe sea una fe refrigerante. Mire lo que le digo, qué interesante. Una fe que nos llevará a alcanzar el refrigerio. Así que tiene que tener en cuenta el mensaje que Pedro le dio a aquellos hombres. ¿Qué podríamos ser nosotros aquellos hombres? Podríamos haber estado tranquilamente en esa época y en aquel lugar y podríamos haber sido nosotros los receptores directos de ese mismo mensaje. Bueno, ahora también somos receptores directos. La palabra de Dios te sigue hablando.
y te sigue diciendo: arrepentíos y convertíos, para que puedan llegar los tiempos de refrigerio a tu vida. Me gustaría ayudarte a dar ese primer paso. Tal vez hoy, en esta fecha, podés anotarla como el día del primer paso, pero no como el día absoluto. Todavía después necesitarás caminar un largo camino, pero si necesitas arrepentirte y convertirte, voy a guiarte en esta oración que dice de esta manera. Cerrá tus ojos y oremos juntos. Señor Jesús, en este día yo vengo a ti, arrepentido por haber vivido lejos de ti, y te pido, Dios, que tú entres a mi corazón. Señor, te pido que conviertas mi alma, que me conviertas de criatura a hijo, que me saques de muerte y me pases a vida. Quiero pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y quiero que me ayudes a mantener la salvación en mi vida a través de la santificación. Un proceso, Señor, que sé que será difícil, pero que será absolutamente certero y positivo. Es ir en un proceso de transformación. Y te pido que me ayudes, me des la fuerza para transformar mi vida a tu imagen. Señor Jesús, te doy gracias porque sé que hoy comienza una nueva instancia para mi vida. Y puedo anotar esta fecha como el primer día donde comencé a caminar contigo. Gracias, Jesús, por todo. Amén y amén. Qué importante es esta oración. Espero que la hayas hecho. Si no te alcanzó el tiempo para hacerla, te pido que vuelvas para atrás y la vuelvas a escuchar y la vuelvas a repetir. Que la puedas repetir 1, 2, 3, 10, 100 veces, hasta que llegues a comprender el valor que tiene esta oración. Porque nosotros no estamos jugando a ser salvos, a ser cristianos, ni estamos jugando a la iglesia. Estamos queriendo adquirir la salvación como un regalo de parte de Dios y modificar de esta manera nuestro destino eterno. Es cuestión de tu destino eterno. Pensalo muy bien. Te deseo todo lo mejor y que sigas adelante en arrepentimiento y en conversión, que es santificación. Dios te bendiga muy ricamente.